Bueno, jóvenes, vamos entonces a continuar con la clase de metodología. Recuerdan que vimos en la clase pasada en lo que respecta a las fases que se deben cumplir para realizar un trabajo de investigación. Entonces, dentro de esta, ustedes recuerdan que aparecía concebir la idea e investigar. Entonces, esta es la primera clase que nosotros vamos a ver en lo que se respecta a la elaboración de su trabajo de investigación. Entonces, ¿cómo se concibe la idea de investigar? Es concibiendo ideas, generando ideas. Cuando comenzamos la investigación o cuando queremos realizar una investigación, generalmente lo hacemos porque tenemos algunas ideas, aunque sean ideas vagas, pero tenemos ideas que nos permiten decir, bueno, yo voy a realizar mi trabajo de investigación sobre este tema. Por lo menos tenemos ideas sobre el tema, aunque no tengamos ideas sobre la problemática que vamos a estudiar. Pero sí tenemos ideas en cuanto al tema que hemos seleccionado. Porque una cuestión es tener el tema ya seleccionado y otro es la problemática que vamos a estudiar sobre ese tema de investigación que vamos a realizar. Entonces, ese es el primer acercamiento que tenemos cuando vamos a realizar una investigación. Tener la idea. Siempre se nos va generando esas ideas. Entonces, esas ideas, como dice allí, vaguedades de las ideas iniciales, generalmente son ideas vagas, porque requieren que nosotros, antes de comenzar, es decir, cuando tenemos la idea, es imprescindible que comencemos a familiarizarnos con ese tema. Comencemos a investigar sobre el tema. Porque al comienzo vamos a tener ideas vagas, luego a medida que vamos conociendo el problema, que vamos conociendo el tema, mejor dicho, se nos va precisando y vamos estructurando qué es lo que queremos investigar, con qué población queremos trabajar, cuál va a ser nuestro objetivo de investigación. Entonces, eso nos va permitiendo entonces que nos vayamos ubicando en la idea, en el tema, en la problemática que queremos investigar. Eso surge de muchas temas que queremos, a veces tenemos ideas vagas y queremos abarcar muchos temas, pero en la medida que vamos estudiando la problemática, que vamos estudiando el tema, valga la redundancia, vamos a ir acercándonos a eso, ¿verdad? Porque comienzo a estudiar las posibilidades de ese tema y luego se me va acercando al tema y a los problemas que nos interesan sobre ese tema que nosotros hemos seleccionado. Entonces, es importante esta parte que hablamos de la selección del tema, porque tenemos que evaluar algunos aspectos que son indispensables para desarrollar nuestro trabajo de investigación. Primero, disposición de recursos económicos, materiales, humanos. Eso tiene que ver con la factibilidad del estudio. Cuando nosotros vamos a comenzar una investigación, tenemos siempre que pensar si ese tema que vamos a desarrollar, si esa problemática que vamos a tratar es factible, si tenemos posibilidades reales de hacerlo. Contamos con los recursos económicos para hacerlo, contamos con los recursos materiales, bueno, el recurso humano pues son ustedes, cada uno tiene que manejarse en cuanto a eso, que es el recurso, es cada investigador, en el caso de ustedes, que cada uno es el investigador de su trabajo de investigación, tiene que irse pensando en cómo lo va a desarrollar. Ya les decía en otras oportunidades que es necesario saber si contamos con los recursos económicos para desarrollar el trabajo. O sea, si es, por ejemplo, que vamos a utilizar medicamentos, bueno, contamos con los recursos para adquirir los medicamentos, o son recursos materiales, necesitamos algunos exámenes de laboratorio que hacer, hay posibilidad de que esos exámenes se hagan realmente. Contamos con el material para, si vamos a utilizar muchas fichas de recolección de datos, cuestionario, contamos con ese material de apoyo, ¿no? Lo otro que les vengo insistiendo es el conocimiento sobre el tema. Aquí a ustedes les parecerá un poco fastidioso esto, pero es indispensable que conozcan el tema. Y se los digo yo desde mi experiencia como metodóloga,
Porque cuando a mí me llega un estudiante, un tesista, a que yo le asesore desde el punto de vista metodológico, yo lo primero que comienzo a investigar es ver si él conoce el tema. Porque quien hace la investigación es quien debe conocer el tema. El metodólogo no, el metodólogo maneja la parte de cómo va a realizarse el estudio, cómo se va a orientar, cómo se va a desarrollar, cómo se van a elaborar los objetivos de investigación, cómo se va a desarrollar la teoría. Pero uno lo puede asesorar en la medida que la persona conozca del tema, que es quien lo va a hacer. También es indispensable tener acceso a las fuentes de investigación. Tenemos textos, que ahora, bueno, ustedes saben las limitaciones que hay con respecto a eso, pero que es fundamental. Comenzar a acceder, si hemos seleccionado un tema, ese tema cuenta con antecedentes, que es indispensable. Cuando hacemos nuestros trabajos de investigación y los que exige la universidad, deben ser estudios que cuenten con antecedentes de investigación, porque los antecedentes de investigación son indispensables cuando vamos a desarrollar la discusión de nuestro trabajo de investigación. Sin antecedentes no hay forma de discutir. No hay forma de discutir los resultados de investigación, porque recuerden que eso lo que vamos a hacer es contrastar los resultados de la investigación de ustedes con esos antecedentes. Entonces, es indispensable que tengan. Es decir, que si su estudio no tiene antecedentes, es un estudio de tipo exploratorio. Y esos nunca, por lo menos en mi caso, nunca los he visto acá en la universidad. Lo otro es el tiempo que habrá que invertir. De eso tienen que hacer los muchachos, tener mucho cuidado con respecto a eso. Porque algunas oportunidades dejan para última hora recoger la información y a veces después no les da tiempo. Son muy pocos casos que se les presenta. Entonces, yo pienso que siempre a veces más de 6 meses deben estar recogiendo información. A veces lo dejan para última hora y quieren recoger la información en 2 meses y entonces no le aparecen los casos. Entonces, la idea es que destinen un tiempo para ustedes invertirlo, que les quede tiempo para recoger el mayor número de casos posible. Entonces, en la selección del tema seguimos en esto y les sigo insistiendo. A ustedes les parecerá un poco como esto, bueno, que me lo he repetido, pero es que hay que hacerlo porque la experiencia nos ha dado que no se adentran en el tema, no investigan sobre estudios e investigaciones anteriores. Eso es indispensable. Porque cuando están haciendo el planteamiento del problema, ustedes van a hacer, recuerda que vamos de lo general a lo particular, en donde tenemos que comenzar si se han hecho estudios a nivel internacional, si se han hecho estudios a nivel nacional, si han hecho estudios dónde, ¿verdad? Porque mientras más y mejor se conozca el tema, más fácil y rápido va a afinar la idea de lo que quieren investigar. Recuerden eso. Luego venimos con la delimitación del tema. A veces queremos estudiar un tema y es muy amplio. ¿Cómo lo vamos a delimitar? ¿No? Vamos a hacerlo, porque si no lo delimitamos, ¿con qué población vamos a trabajar? ¿Cuál es el tema que vamos a estudiar? Vamos a estudiar algunos factores condicionantes de alguna problemática. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a trabajar con causas y consecuencias de alguna patología. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las causas? Es decir, tenemos que comenzar a investigar sobre las diversas clasificaciones que existan con respecto a eso para ver cuáles son las que nosotros vamos a abordar, cuáles son las que se nos presentan en nuestro servicio, ¿no? Eso es, por decir, si no hay una buena delimitación, es difícil organizar la fundamentación conceptual y con investigaciones demasiado amplias, los instrumentos temen a ser menos válidos. Mientras más amplias la investigación, es más difícil de conceptualizarla, de buscar todos los conceptos. Entonces hay que tratar de delimitar el tema lo más posible que se podamos lograr. Entonces, esa delimitación del tema, según Hurtado, tiene que ver, ya lo hemos dicho, con la selección y la identificación del tema. Eso lo vamos a hacer. Análisis del tema.
delimitación de la pregunta de investigación, que es el que nos va a dar después la respuesta al final, comprensión y extensión del tema y evaluación del tema. Ojo con esto, muchachos, ¿oyeron? Esto es importantísimo. Entonces, la primero, ¿cómo nosotros nos vamos a orientar en cuanto a la selección del tema? Existen miles de formas, pero dentro de las más usuales y que lo plantean este autor, tiene que ver, por supuesto, con las observaciones y aspectos de la cotidianidad. O sea, en el caso de ustedes, con aquellos problemas, aquellas problemáticas de salud que se presentan en su servicio. Ustedes eso generalmente se los orienta mucho. Van viendo los problemas que se presentan en el servicio, los casos que se presentan, las diversas patologías que se presentan, y eso les va orientando. Ah, bueno, yo me gusta este tema, voy a ver si puedo esta problemática, a ver cómo la puedo estudiar. Eso es uno. Otro es investigaciones que sobre el tema se estén realizando y que generan problemas de investigación colaterales. Un compañero de ustedes realizó un estudio de determinado tema y ustedes dicen, bueno, yo ahora lo puedo continuar. Voy a continuar este estudio, voy a seguir investigando. Ah, estuvo ese estudio algunos hallazgos. Bueno, yo voy a ver a partir de esos hallazgos, voy a entonces a montar mi investigación. O sea, que sería como una continuación de esa investigación donde profundizas algunos aspectos que aparecieron allí como resultado de esa investigación. Otra es también comienzan a investigar, bueno, encuentran un tema también que es similar a lo anterior, muy parecido. Vamos a profundizar en esa problemática que se encontró. Ya se encontraron algunos resultados, vamos a profundizar por qué pasó esto, qué fue lo que nos llevó a nosotros a esto. Reflexionar sobre aspectos de la realidad, de lo que está ocurriendo allí, las problemáticas que existen. Otro es indagaciones en áreas de la realidad poco estudiadas. Allí sí yo les recomiendo, sobre todo a ustedes, que no se metan en esta parte, indagar sobre problemáticas poco estudiadas, porque van a tener pocos antecedentes y van a tener poca teoría, pocas bases teóricas. Entonces, en el caso de ustedes, está bien para esos investigadores que quieran, bueno, investigar sobre problemas que han sido poco tratados. Pero en el caso de ustedes no. Recuerda que ustedes su estudio es para alcanzar un grado, para ustedes alcanzar su especialidad. Entonces, es mejor buscar temas que ya hayan sido estudiados. Eso se les facilita a ustedes más porque hay más bibliografía. Otra es consultas a expertos. En el caso de ustedes, a los jefes de servicio, a los adjuntos, es consultarles, mire doctor, qué temas a ustedes les conviene que nosotros estudiemos. Eso sería lo ideal, que se estudien aquellos problemas que ellos quieran como resolver o buscarles alternativas de solución. Entonces, eso, o sugerencias que a veces les hacen los jefes de servicio, yo quiero que ustedes investiguen sobre estos temas que se están presentando, ¿no? Otro, por supuesto, es también interrogantes sugeridas en artículos científicos e informes de investigación que ustedes lean. Pueden meterse en internet y revisar temas de investigación que allí pueden orientarse, buscar congresos, bueno, ahorita que sucede, no ocurren tampoco congresos, pero temáticas de congresos y temas que se presentan en esos congresos, eso también los puede orientar a seleccionar su problemática de investigación. Entonces, cuando esas observaciones y consultas son una fuente importante para seleccionar el tema, entonces un tema de investigación surge cuando el investigador percibe que hay una situación que no resulta o que existe una dificultad específica en un contexto determinado. Cuando ya eso sucede, ya entonces es el problema de investigación. Ya tienen no solamente su tema, sino tienen su problema de investigación. A ver, ¿qué es lo que está pasando con eso? El otro punto es el análisis del tema, ¿no? En este análisis se pueden identificar varios momentos. Que es uno, ¿cómo lo pueden analizar? Recolectando la información acerca del tema, ¿no? Eso les permite familiarizarse con el fenómeno, adquirir una visión amplia del mismo y formarse criterios para tomar decisiones posteriores. En la medida que ustedes vayan investigando, se les va aclarando más la situación y se van
ya van a ir delimitando sus objetivos de investigación, qué es lo que ustedes quieren alcanzar, qué es lo que ustedes desean lograr con esa investigación que están realizando. Entonces, hay algunas preguntas básicas que les pueden permitir a ustedes referidas al tema. ¿Por qué me interesa este tema? ¿Por qué quiero yo estudiarlo? ¿Qué es lo que más me preocupa, me llama la atención del tema? ¿Cuáles son otros temas que pudiesen estar asociados a esto? ¿Qué se ha estudiado anteriormente en este tema? ¿A cuál contexto pertenece? Y eso nos va afianzando. Y esto, yo les insisto en estos aspectos porque a veces comienzan a investigar un tema y no se documentan. Entonces, a veces no saben ni qué es lo que quieren hacer. Una les pregunta cuando va a la asesoría y a veces no tienen idea de lo que están investigando. Entonces es importante cuando están buscando analizando la situación que ya quieren estudiar, ¿qué sucede en esa problemática? ¿Cuándo es que ocurre ese problema? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Quiénes están involucrados? Es decir, ¿cuál es la población con la que nosotros vamos a trabajar? ¿Son niños, son adultos, son mujeres embarazadas o son mujeres con problemáticas ginecológicas? ¿Cómo sucede ese problema? ¿Qué será lo que se espera de ese problema? Todos esos aspectos son indispensables desarrollarlos o cubrirlos cuando estamos seleccionando nuestro tema de investigación. Ya les decía, mientras más claro estemos en nuestro tema de investigación, más sencillo va a ser más sencillo cumplir con nuestro objetivo, desarrollar la investigación. A veces, y yo sé que ustedes tienen como fobia a los trabajos de investigación, algunos, no todos. Entonces, no les gusta la investigación, o cuando les dicen la tesis, bueno, eso es como el acabose, pero es porque no están claros. Si ustedes están claros, eso se les hace fácil, muy fácil, realizar su trabajo de investigación. El otro es ya determinar la problemática, la pregunta de investigación, ¿no? Que es una forma precisa y clara de expresar lo que se desea saber sobre el tema. Porque primero, ¿qué quieres tú saber? Eso que quieres tú saber es el objetivo que tú deseas alcanzar, que tú te trazas tu objetivo general en tu investigación. ¿Acerca de qué? Ese es el tema que vas a estudiar. ¿Con quiénes? La unidad de estudio también se llama unidad de análisis, es decir, ¿con qué población yo voy a trabajar? ¿Con qué grupo de pacientes voy a trabajar? ¿En cuál contexto? ¿Dónde? ¿En qué servicio voy a desarrollarlo? ¿Con qué grupo de pacientes de determinado servicio voy a estudiarlo? Voy a trabajar con niños. ¿Son niños de la emergencia pediátrica o son niños que están hospitalizados? ¿No? ¿Qué tema voy a estudiar de ello? ¿Cuándo? Temporalidad. ¿Qué periodo voy yo a estudiar? ¿Eso va a ser 1 año? ¿Va a ser 2 años? Si es un estudio retrospectivo, documental, como mínimo tienen que estudiar 3 años. Como mínimo. Lo ideal son 5 a 10 años. Desde el punto de vista estadístico, me refiero. Porque si tú vas a hacer un estudio retrospectivo y tú estudias 1 año, tú no tienes que comparar, eso no mide nada. Ya tú tienes con 3 años, ya tú puedes ir viendo cómo es la prevalencia de esa patología que estás estudiando. Ya, bueno, en 3 años ya tú puedes decir, mira, si esto, ya puedes dar como algunas conclusiones, ¿no? Entonces, una pregunta, por ejemplo, en este caso, sería, ¿cómo es el comportamiento de la mortalidad materna en el estado Trujillo durante un quinquenio 2010-2014? Si tú estudias esto, la mortalidad materna en 5 años, ya tú ves cómo se comporta, ha aumentado, ha disminuido, cuáles son las causas, cuáles las edades más afectadas, cuál es el periodo en donde ha ocurrido la mayor causa, ha sido en el embarazo, ha sido posterior al embarazo. Entonces, eso ya te permite en 5 años ya tú ver más o menos cómo se comporta realmente la mortalidad materna
En el caso de que sea un estudio, ya les decía, un estudio retrospectivo. En un estudio prospectivo, pues tú vas viendo lo que va sucediendo a lo largo del periodo que van ocurriendo los casos. Luego la otra parte es la comprensión y extensión del tema. Esa parte nos lleva a nosotros a comprenderlo, a determinar supuestos y teorías y el enfoque del cual se abordará el estudio. Buscar cuáles son los supuestos, cuáles son las teorías en las que yo me voy a basar para explicar mi problemática desde el punto de vista teórico. Porque yo, en el planteamiento del problema yo lo analizo, comparando con estudios que se hayan hecho, pero cuando yo voy a hacer las bases teóricas, la teoría, yo tengo que buscar teorías en que basarme, autores en que basarme, ¿no? ¿Y cuál es la extensión con que voy a estudiar yo? Voy a estudiar, ¿cómo se llama? Un grupo de pacientes de un servicio. Voy a estudiar un grupo de pacientes en el Estado. La mayoría de ustedes se dedican a estudiar problemáticas específicas de los servicios donde están estudiando. Donde están haciendo sus estudios de especialidad. Y luego, eso hay que determinar esa parte y determinar el segmento temporal. ¿Cuál es la extensión? Bueno, yo voy a trabajar 6 meses, voy a estudiar 1 año, voy a estudiar 2 años. Que la mayoría recoge la información en 6 meses, que no es lo recomendable. Si ustedes presentan su, pasa que no sé, aquí está como invertida la cuestión, están presentando el proyecto en el 3er año. Lo ideal es que ustedes presentaran su proyecto como mínimo en 2.º año y dejaran 3er año para recoger información y elaborar su informe. O por lo menos comenzar a estudiar en el último trimestre del 2.º año, ya comenzar a recoger información y recoger información 1 año. Que les daría, mientras mayor es el número de casos, mayor va a ser la fidelidad, la confianza de esos datos, de esos resultados. Luego aquí vamos a la evaluación del tema. La evaluación del tema es el que nos va a determinar cuál es la posibilidad de llevar a cabo la investigación. Ese estudio es factible, ya les decía, es factible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de recursos materiales. Si realmente lo puedo hacer, si cuento con los recursos para hacerlo. Si eso es así, bueno, ya entonces, además es conveniente hacerlo. Si los resultados, las conclusiones a las que voy a llegar, me van a permitir sí contribuir con algo, si es conveniente realizar ese estudio. Si es así, perfecto, vamos entonces a realizar el estudio. Entonces, esta parte si es factible, si es conveniente, eso me lleva entonces a analizar y decir, bueno, sí puedo realizar mi estudio. Yo voy a comprometerme, aunque esto va a ser así, y ya tengo definido mi tema de investigación, tengo definido ya sé con qué recursos voy a contar, ya sé más o menos, estoy orientado en con qué población voy a trabajar, y entonces comienzo ya a investigar para hacer mi planteamiento del problema. Entonces, esto es, muchachos, a grandes rasgos, todos los aspectos que contiene la idea a investigar. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí hasta aquí y entonces vamos a plantearnos.